Buenas tardes, estimados docente y compañeros. Mi nombre es Luz Yamil Hernández y de mi compañera Isabel Aguilar. El nombre de nuestro trabajo es Tendencias de Tecnología Educativas Experienciales en el uso de las TIC móviles en la educación básica primaria en un contexto urbano vulnerable. A continuación, mi compañera sigue con la exposición. Buenas tardes. En cuanto a nuestro enfoque diseño, para abordar el problema de investigación, se adoptó un enfoque metodológico mixto con predominio cualitativo. Este enfoque permitió comprender en profundidad los significados, percepciones y experiencias que estudiantes y docentes construyen en torno al uso de dispositivos móviles y en contextos educativos. A diferencia de enfoques exclusivamente cuantitativos, esta investigación reconoce que el uso de la tecnología no es un fenómeno neutro, sino una práctica social situada, mediada por factores culturales, pedagógicos y contextuales. Desde el punto de vista epistemológico, el estudio se inscribió en un paradigma interpretativo complementado con una perspectiva sociocrítica. Esto implicó no solo comprender la realidad, sino también problematizar las desigualdades que atraviesan el uso de las tecnologías en contextos vulnerables. En cuanto al diseño, se empleó un estudio de caso único situado, ya que el fenómeno no puede separarse del contexto específico en el que ocurre. En este caso, el Colegio Cedil Guillermo Canizaza, ubicado en una zona de alta vulnerabilidad urbana en Bogotá. Bueno, en cuanto al alcance de la investigación, el estudio tuvo un alcance exploratorio, descriptivo e interpretativo. En primer lugar, fue exploratorio porque permitió identificar las representaciones sociales que estudiantes y docentes tienen sobre los dispositivos móviles, es decir, los significados que le atribuyen en su vida cotidiana y escolar. En segundo lugar, fue descriptivo, ya que se caracterizaron las prácticas pedagógicas mediadas por tecnología, observando cómo se usan realmente los dispositivos dentro y fuera del aula. Y bueno, y para terminar, fue interpretativo en la medida en que se analizó la relación entre estas prácticas y los procesos de aprendizaje, superando una visión reduccionista del rendimiento académico. La investigación en cuanto a nuestros participantes en muestreo contó con la participación de 35 sujetos seleccionados mediante un muestreo intencional por criterios. Se incluyeron 25 estudiantes de grados terceros a quinto de primaria y 8 docentes del mismo nivel educativo. Los criterios de selección consideraron aspectos como el acceso a dispositivos móviles, ya sea propio o compartido, la matrícula activa en la institución y el consentimiento informado. El tamaño de la muestra no responde a criterios estadísticos, sino a la lógica del enfoque cualitativo alcanzando saturación teórica, es decir, el punto en el que la información recolectada comenzó a ser recurrente y suficiente para el análisis. Bueno, en cuanto a la composición de la muestra en relación con la muestra estudiantil, se garantizó la diversidad en términos de género y niveles de desempeño académico. Se incluyeron estudiantes con rendimiento bajo, medio y alto. Esto permitió analizar el fenómeno desde distintas trayectorias escolares y evitar generalizaciones simplistas. Esta diversidad fue clave para comprender cómo las condiciones individuales y contextuales influyen en el uso de la tecnología. Para la recolección de datos se empleó una estrategia de triangulación metodológica que consistió en el uso de múltiples técnicas para abordar el fenómeno desde diferentes perspectivas. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes, lo que permitió profundizar en sus percepciones y experiencias. Se realizaron grupos focales con estudiantes facilitando la construcción colectiva de significados. Además, se llevó a cabo observación no participante en el aula, lo que permitió analizar directamente las prácticas pedagógicas mediadas por tecnología. También se aplicó un cuestionario estructurado para obtener datos descriptivos sobre frecuencia y tipo de uso de los dispositivos. Bueno, el proceso investigativo se desarrolló en tres fases.
En la fase diagnóstica realizada en enero de este año, del 2026, se aplicaron cuestionarios, se realizó revisión documental y se pilotearon los instrumentos para asegurar su claridad y pertinencia. En la fase de campo, que fue en el mes de febrero, se realizaron las observaciones en el aula, las entrevistas y los grupos focales, constituyendo el núcleo de trabajo empírico. Finalmente, en la fase de cierre, que fue en marzo, se llevaron a cabo entrevistas complementarias al chequeo de participantes y la consolidación de triangulación de datos. Todo el proceso se realizó bajo criterios éticos, garantizando confidencialidad y consentimiento informado. En cuanto al análisis de datos y validación, encontramos que este se desarrolló mediante una estrategia mixta. En el componente cualitativo se utilizó el análisis temático reflexivo, el cual permitió identificar patrones, categorías y significados emergentes en la información. Este análisis combinó una lógica deductiva basada en el marco teórico y una lógica inductiva que permitió la emergencia de nuevas categorías. En el componente cuantitativo se emplearon estadísticas descriptivas como frecuencias y porcentajes. La integración de ambos enfoques se realizó mediante triangulación y metainferencias. La rigurosidad del estudio se garantizó mediante triangulación de datos de fuentes y teórica, así como mediante un chequeo de participantes y el uso de un diario reflexivo. Se aplicaron criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. En cuanto a las categorías analíticas, encontramos que esta operacionalización tuvo como eje las representaciones sociales, que son en cuanto al dispositivo móvil, las prácticas pedagógicas mediadas por TIC y la relación con la apropiación de saberes y el rendimiento académico. Pero Estas categorías orientaron también. Sí. Bueno, orientaron la recolección y el análisis de datos. En síntesis, el diseño metodológico lo que hizo fue que permitió comprender la tecnología no como una herramienta aislada, sino como una práctica educativa situada, mediada por condiciones sociales, pedagógicas y culturales. De esta manera, nuestro estudio está aportando una mirada crítica que supera enfoques tecnocéntricos y contribuye a la comprensión del uso de las TIC en contextos de vulnerabilidad. Les compartimos nuestras referencias en cuanto a nuestra fundamentación teórica. Podemos ver que está Moscovici, Selwyn, Finberg y Vygotsky. Y en nuestro soporte metodológico está Brown, State, Jim y Lincoln, entre otros. Muchísimas gracias.